transmitiendo a través de Zoom y estamos transmitiendo también a través de Facebook Live. Las amables preguntas que puedan tener para la doctora González Méndez, por favor, les pedíamos que las hicieran a través del chat al final de su presentación. A nombre de nuestro presidente, el maestro Emer Mendoza, y de quienes orgullosamente elaboramos en el Colegio de Sinaloa, le damos la más cordial de las bienvenidas, Blanca, y te dejamos, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues de nuevo, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes. Y pues en esta ocasión les voy a compartir pantalla para la presentación. Entonces, por favor, me avisan si la pueden ver. Sí, sí se ve. Perfecto, nada más déjenme ponerla en reproducción. Listo. Ya está. Muy bien. Bueno, pues entonces la charla del día de hoy se titula Soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde y biochar para el manejo de agua de lluvia. Y bueno, ¿por qué es importante este tipo de temas? Pues por el hecho de que la población urbana ha ido en aumento en los últimos años. Si observamos en esta gráfica, en 1980, por ejemplo, el 40% de la población vivía en ciudades, pero ha habido un traslado masivo desde entonces hacia las ciudades, de tal forma que en el 2015 más de la mitad de la población del mundo ya vivía en entornos urbanos y se espera que para el 2050 más del 60% de la población esté viviendo en ciudades. Este traslado masivo hacia entornos urbanos ha generado un crecimiento descontrolado. Viene también de la mano de la creación de muchos asentamientos informales y, por supuesto, un incremento en la demanda de viviendas. Cuando todo esto sucede, pues entonces hay un mayor consumo de recursos porque mayor gente está necesitando vivir en un área específica, entonces hay que proveerlos con todos esos recursos. Y parte de esos recursos, por ejemplo, puede ser el agua. Esto implica entonces que los gobiernos de las ciudades locales, regionales, empiezan a tener grandes desafíos y parte de estos desafíos pues son esta provisión adecuada de servicios que se les tiene que dar a esta población en crecimiento, pero a la vez se tiene que tener un delicado balance con lo que es proveer de servicios, buscar áreas para la creación de nueva vivienda, al mismo tiempo que se deben de preservar los recursos naturales. Y de la mano con ellos, si preservamos recursos naturales, también se puede hacer una preservación de la contaminación. Entonces, todo esto, digamos que una de las formas en la que los gobiernos pueden lidiar con todos estos desafíos son los denominados instrumentos de planeación urbana, que les ayudan a tener o a planear un crecimiento ordenado y sostenible de esta población que se está trasladando frecuentemente hacia las ciudades. Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues vamos a entenderla en su dimensión más básica, como es esta de satisfacer las necesidades presentes de las generaciones sin dañar la habilidad de las futuras generaciones también para que puedan satisfacer sus necesidades. Es decir, hay de antemano una necesidad de preservar o manejar los recursos actuales de manera responsable. Entonces, en ese caso, cuando los gobiernos tienen que enfrentarse a todas estas situaciones, pues viene muy claro el por qué es necesario este planteamiento de las soluciones basadas en la naturaleza. Y estas soluciones basadas en la naturaleza, pues tienen que ver con el hecho de que se utiliza o se hace una mimesis de cómo funciona la naturaleza para abordar estos desafíos sociales. Y la idea es entonces proporcionar beneficios tanto para el bienestar humano como para la biodiversidad, porque nunca se deja de tener en cuenta que vivimos en un solo espacio y que ese espacio lo compartimos con muchísimos otros organismos vivos.
Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza implica tener acciones de protección, de restauración o gestión de ecosistemas naturales y seminaturales. Y cuando hablamos de entornos urbanos, pues habla entonces de creación de nuevos ecosistemas dentro y alrededor de las ciudades. Y estas soluciones basadas en la naturaleza tienen como base la preservación de la biodiversidad y, como les dije, se hace una mimesis de cómo funciona esta naturaleza y se implementan siempre con una plena participación de la comunidad local, pero también en el caso de que haya de los pueblos indígenas. Entonces, se trata como de una convivencia armónica de todos. Bueno, entonces, pues si hablamos de estas soluciones basadas en la naturaleza, hay muchísimas de ellas y una que les voy a mostrar aquí es la denominada infraestructura verde. Esta infraestructura verde en realidad se puede definir como una serie de productos, prácticas, instalaciones que de nueva cuenta, les digo, hacen mimesis de los sistemas naturales para mejorar las condiciones ambientales de un entorno urbano y sobre todo proveer de servicios ecosistémicos. Hay diversos tipos de infraestructura verde. Aquí les muestro en esta imagen, por ejemplo, algunos de los que digamos, se conocen. Tenemos la infraestructura natural, que son todas estas áreas vegetales de manera natural, los bosques, los humedales, pero también estos que podemos empezar a crear como los parques, los jardines. Tenemos también entornos mejorados, por ejemplo, los jardines de lluvia, los famosos muros verdes o los techos verdes también. Tenemos todos estos sistemas de manejo de agua de lluvia y tenemos una parte de infraestructura verde que combina estos entornos ya ingenieriles, como por ejemplo los pavimentos permeables, pero que también de alguna manera siempre están buscando esta provisión de los servicios ecosistémicos. Y esto, la idea sería que esta infraestructura verde conviva de manera natural con la infraestructura gris, que se le denomina así, a toda aquella infraestructura que está basada pues en obras ingenieriles que tienen, por ejemplo, puentes, caminos, caminos sellados, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es como ir mutando hacia esta infraestructura verde e ir haciendo una convivencia entre la gris y la nueva propuesta de la verde. Entonces, en ese sentido, en los entornos urbanos es muy importante hablar de que el agua de lluvia pues tiene un comportamiento muy distinto, ¿no? Por ejemplo, si consideramos que en la imagen de la izquierda, el agua de lluvia en un entorno natural, lo que va a suceder cuando no tenemos un suelo sellado con un asfalto, por ejemplo, lo que va a suceder es que del agua de lluvia, pues el 40% se va a evapotranspirar, un 10%, digamos, va a correr de manera superficial, se va a ir por escorrentía y va a haber aproximadamente un 50% de esa agua de lluvia que va a infiltrar en el suelo. Esa infiltración en el suelo se va a dividir en, digamos, en dos partes. Una que es una infiltración superficial, que es la que ayuda a mantener todas las cubiertas vegetales, y va a haber un 25% que se va a ir a una infiltración más profunda. Cuando sellamos este suelo con infraestructura gris en un entorno urbano, interrumpimos todo este ciclo de infiltración y de evaporación. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay menos agua que se va a evapotranspirar, la mayor parte va a correr, aquí ya tenemos un 55% de escorrentía, es decir, la mayor parte se va a desplazar lateralmente sobre ese pavimento, esa superficie asfaltada, y va a haber solamente un 15% que va a estarse infiltrando. Y de ese 15%, un 10% se va a esta infiltración superficial que teóricamente serviría para mantener esta cubierta vegetal y solamente un 5% se va a una infiltración profunda. Y esto es un grave problema porque, como les decía, entornos urbanos con mayor cantidad de gente viviendo al mismo tiempo, pues requieren mayor
consumo de agua. Y si al mismo tiempo esta cubierta asfaltada que se hace para proveer de servicios urbanos a esta población en crecimiento, pues lo que va a hacer es que va a haber menos escorrentía, menos infiltración y por lo tanto, pues los sistemas acuíferos van a empezar a tener menos recarga. Y en consecuencia, en algún tiempo después de estar haciendo una extracción considerable, dado que se le está proveyendo a la población con este recurso, pues entonces se empieza a tener esta situación de los acuíferos sobreexplotados porque hay mayor consumo que recarga. Entonces, digamos que en ese sentido las ciudades son víctimas pues como del propio manejo que se hace de estos recursos y sobre todo de esta visión de ir sellando suelos que impiden esta recarga natural. Entonces, es justamente en ese sentido que esta infraestructura verde se promueve o se plantea como un mecanismo para lidiar con todas estas situaciones. Entonces, de nuevo, en la infraestructura gris, normalmente lo que se tiene es que esta agua de lluvia se encausa hacia un drenaje pluvial. Ese drenaje, pues básicamente lo que va a hacer es que va a concentrar todos estos escurrimientos. En muchas ocasiones se mezcla con el drenaje de los domicilios, de las empresas, etcétera. Y entonces lo que se hace ahí es que se genera todo un sistema de contaminación porque esta agua de lluvia que podría estar más limpia, pues se mezcla con todos los residuos, el agua de los residuos domiciliarios, ¿no? Entonces hay una contaminación por bacterias, por sedimentos, por contaminantes, etcétera. Y normalmente en esta infraestructura gris, pues esa agua o ese drenaje se encausa hacia un sitio, deseablemente hacia una planta de tratamiento, pero no siempre es el caso. Del otro lado, entonces, la propuesta de la infraestructura verde es que en lugar de esa agua de lluvia dirigirla a un drenaje pluvial, pues mejor mandarla a un sistema puede ser, por ejemplo, un jardín de lluvia, en donde se aprovechan las condiciones del suelo y de la vegetación, ese binomio suelo-planta que siempre funciona súper bien. Y entonces lo que se hace es que esa agua empieza a infiltrar lentamente, el suelo hace el trabajo de poder digamos, extraer contaminantes y la vegetación hace el trabajo también de, pues, limpiar contaminantes atmosféricos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo un proceso de filtración natural de esa agua y hay una infiltración, se promueve una mayor infiltración que con este drenaje pluvial. Entonces, pero además, como el suelo hizo este trabajo de limpiarla, pues entonces se provee una infiltración pues más limpia, ¿no? Y entonces digamos que esa es la apuesta de estas soluciones basadas en la naturaleza. Les decía, hay N cantidad de ejemplos de infraestructura verde, están jardines microcuenca, jardines de lluvia, presas filtrantes, tenemos también los muros verdes, los techos verdes y todo esto, digamos, se puede combinar de acuerdo con las necesidades específicas de cada sitio en una ciudad, ¿no? Y aquí hay un componente clave. El componente clave es que en muchas de estas instalaciones de infraestructura verde, les decía, parte del trabajo lo hace el sustrato, es decir, el suelo. Ese suelo es el que va a hacer el trabajo de filtrar, de limpiar, de permitir o de almacenar el agua. Y entonces, pues en entornos urbanos, en donde los suelos, los tecnosoles, normalmente son suelos removidos, retratados, que han sido mezclados con otras cosas. Entonces, pues estos suelos urbanos suelen estar compactados, carentes de materia orgánica, suelen, digamos, no tener muy buenas condiciones para permitir esta filtración. Entonces, es ahí donde existe una oportunidad importante para mejorar este suelo que va a albergar esta infraestructura verde y asegurarse entonces de que va a proveer todos los servicios ecosistémicos que necesita una ciudad, ¿no? Y entonces,
parte de esos mejoradores, hay muchos, puede ser, por ejemplo, la composta, puede ser la aplicación de materia orgánica, pero en los últimos tiempos el biochar o el biocarbón ha sido uno de estos biomateriales que ha tomado particular relevancia y esto es, digamos, por las propiedades que le puede aportar al suelo. Entonces, ¿qué es el biocarbón? El biocarbón en realidad es una biomasa que puede ser cualquier fuente de residuo, puede ser residuos orgánicos, pueden ser residuos de poda, puede ser residuos de estiércol, incluso lodos residuales de una planta de tratamiento. Entonces, todos estos residuos se toman, se secan y se pirolizan bajo condiciones controladas en temperaturas que van desde los 300 hasta los 700 grados centígrados. Entonces se produce un carbón como tal, un material oscuro, pirolizado, y este biocarbón lo que sucede es que cuando se agrega al suelo le va a proveer de muchísimas propiedades, tanto físicas, químicas como biológicas. Entonces, en esta imagen les presento, por ejemplo, una microfotografía de cómo sería la estructura de ese carbón que ya fue pirolizado a altas temperaturas. Como pueden ver, es un material altamente poroso y al ser altamente poroso, entonces tiene una gran capacidad de retener agua, pero no solo retiene agua, sino que también tiene una capacidad de retener contaminantes, de retener incluso patógenos. Tiene también una capacidad muy fuerte de incrementar normalmente el pH. Estos materiales suelen ser de pHs altos. Entonces, cuando se tienen suelos un poco ácidos, el biocarbón es una manera muy fácil de incrementar ese pH. Como viene derivado de materiales orgánicos, tiene abundancia de grupos funcionales y estos grupos funcionales son los que son responsables de retener a todos los contaminantes que pueden trabajar bien con metales pesados, por ejemplo, pero también puede retener contaminantes de tipo orgánico. Tiene una gran cantidad o una capacidad de sitios activos en donde se pueden estar verificando muchos procesos de filtración de estos contaminantes. Y sobre todo, en todo ese espacio poroso puede albergar a una gran comunidad biológica en estos famosos biofilmes o recubrimientos de microorganismos que pueden o que existen en los suelos. Y entonces ahí se pueden albergar y ustedes saben que los microorganismos o la comunidad viva del suelo es la que le provee a este con estas capacidades de filtración. Entonces, digamos que son todas estas las propiedades por las cuales el biocarbón se ha vuelto en un biomaterial estrella en los últimos tiempos. Se le ha utilizado para prácticamente N cantidad de aplicaciones y una aplicación súper fuerte ha sido justamente esta de tener la capacidad de retener contaminantes, ¿no? Entonces, podemos entonces utilizar a este biocarbón como un mejorador de los sustratos de infraestructura verde para retener los contaminantes propios de un entorno urbano. Entonces, esta es la combinación que les presento aquí. Normalmente en la parte superior tenemos un mecanismo típico de infraestructura verde en donde les mencionaba hay una área vegetada que es un área donde las plantas van a hacer también el trabajo de retener contaminantes, por ejemplo, de tipo atmosférico, este material particulado que es muy común en las ciudades. Entonces, si se hace una buena selección de la paleta vegetal, estas plantas que están sobre esta infraestructura verde o que forman parte más bien de esta infraestructura verde, pueden hacer ese trabajo de empezar a limpiar esa contaminación atmosférica. Luego, pues, obviamente, esa cubierta vegetal necesita un sustrato, que es el que les decía, y ese sustrato de manera natural, pues podría ser el suelo natural de la región, pero como les dije, en los entornos urbanos, estos suelos suelen estar compactados, ¿no? Entonces, además, la escorrentía que llega en una ciudad normalmente suele venir también contaminada con metales pesados y estos metales suelen o más bien son producto de la combustión de los combustibles fósiles
de los autos en una ciudad, también del desgaste de las llantas, de los clutch, etcétera. Entonces, todo eso va produciendo contaminantes que se van acumulando y que cuando viene la escorrentía con el agua de lluvia simplemente son transportados. Entonces, una vez que se instala algo con infraestructura verde, pues entonces se recibe esa escorrentía con esos contaminantes y pues se espera que ese sustrato sea capaz de lidiar con esa contaminación. Entonces, en la parte de abajo es justamente donde, de la figura, es donde se muestra esta idea de colocar una capa de biocarbón o de biochar, que es esta digamos, esta capa gris al fondo de la superficie que tiene estos puntitos negros, eso es el biochar. Entonces, si este biocarbón tiene esta capacidad de retener agua y tiene capacidad de retener nutrientes, la intención de poner a este biocarbón como un mejorador de estos suelos para infraestructura verde es pues justamente facilitar que esa escorrentía que llega se pueda almacenar parte de esa agua para seguirle dando, que las plantas puedan seguir teniendo disponible esa agua cuando ya no llueva, esa infiltración superficial de la que hablábamos hace un rato, pero también para que sea una agua de buena calidad y para que la que va a infiltrar más profundo, pues también sea una agua de buena calidad. Entonces, esa es la intención de mezclar estas dos soluciones basadas en la naturaleza, el biocarbón con la infraestructura verde. Y bueno, entonces, digamos que puesto así de manera teórica suena interesante, entonces, ¿cómo lo llevamos a la acción? Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es un estudio de caso para la ciudad de Hermosillo, Sonora, que es el sitio donde me encuentro. Y aquí lo que se plantea es un cinturón verde, que ese cinturón verde tenga instalaciones de infraestructura verde para manejo de agua de lluvia y que esa infraestructura verde a su vez tenga un sustrato mejorado con biocarbón. Entonces, ¿por qué es importante hacer este tipo de instalaciones en una ciudad como Hermosillo? Pues Hermosillo pertenece a la región del desierto sonorense. Estamos un poco más al norte de ustedes, entonces las condiciones acá son un poco más extremas porque hace calor y cuando decimos hace calor es en serio. Por lo menos 6 meses al año la temperatura va entre los 35 a los 48 grados centígrados. A veces rebasamos esos 48 grados centígrados. Estamos en un entorno árido, por lo tanto hay poca agua. Llueve en esta ciudad, llueve menos de la mitad de lo que es la media histórica nacional, es decir, tenemos como máximo unos 350 milímetros de lluvia y de eso poco que cae debido a estas altas temperaturas, pues se evapora muchísimo más de esa cantidad de lluvia. Entonces tenemos una evaporación de hasta 2.600 milímetros, lo cual quiere decir que hay que competir con esta evaporación para poder infiltrar esta agua en el suelo. Adicionalmente, cuando llueve, estamos en la zona del monzón norteamericano y en el verano, que es cuando tenemos esta temporada fuerte de lluvias, pues este monzón llega es responsable de hasta el 70% de esta precipitación anual, que además está digamos, distribuida en unos pocos eventos. O sea, no es que este 70% llueva de manera distribuida, sino que son pocos eventos en donde son muy intensos, cae mucha lluvia en 3 o 4 eventos. Entonces, en estos eventos torrenciales, pues la ciudad se termina inundando. Tenemos una mala calidad del aire. Debido a que tenemos una zona semiárida, pues prácticamente muchos de los suelos están descubiertos. Ustedes conocen que la vegetación árida se caracteriza por tener anchones de vegetación. Entonces, este suelo que está desprovisto de vegetación está expuesto a ser erosionado por el viento y entonces eso contribuye con las partículas suspendidas totales, ¿no? Y frecuentemente se rebasa el límite máximo permisible de estas partículas suspendidas totales, pues por estas razones que les cuento. Con el monzón, además, pues lo que se hace es que se transportan con escorrentía muchos de estas partículas de suelo y luego cuando el agua se evapora muy rápidamente quedan todas estas partículas sobre las avenidas y entonces con el paso de los vehículos hay una resuspensión de estas partículas que eso contribuye a esta alta cantidad de PSTs.
Derivado de esta mala calidad del aire, pues entonces hay afectaciones a la salud, hay muchas enfermedades alérgicas y respiratorias. Por ejemplo, en 2006 se calcula que hubo más de 13,000 enfermos relacionados con la mala calidad del aire. Y además, por si esto no fuera poco, pues tenemos una alta radiación solar, tenemos muchas superficies asfaltadas de estas que son oscuras, y todo esto con la cantidad de temperatura que tenemos se generan islas de calor que pueden llegar a incrementar la temperatura hasta en más de 10 grados centígrados. Si tenemos esta cantidad de calor, lo siguiente es que hay un alto consumo eléctrico porque el aire acondicionado se vuelve en una necesidad básica para poder sobrevivir a esas temperaturas altísimas. Y pues también la consecuencia es que no todo mundo puede pagar este alto consumo eléctrico. Hay un porcentaje de la población que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, y entonces no todo el mundo puede tener acceso a estas condiciones de bienestar, ¿no? Entonces, esta es, digamos, como la situación general de cómo se vive en Hermosillo. Hermosillo, además, tenía o tiene el río Sonora que lo cruza y que desemboca hacia la costa, pero resulta que dadas estas condiciones del monzón norteamericano, pues solía haber inundaciones. Y entonces en la década de los 80 se decidió canalizar el río Sonora. En la imagen de la derecha, de la izquierda, ustedes pueden ver cómo se veía ese río Sonora a principios del siglo pasado. Y en la imagen de la izquierda pueden ver cómo se ve ese río en la actualidad. En la parte superior de la imagen de la izquierda pueden apreciar que hay una presa, porque se construyó una presa en donde se juntan el río San Miguel y el río Sonora. Y después de ahí, toda esta infraestructura que se ve aquí al centro, pues es el canal del río Sonora, que ya fue cementado, ya no fluye de manera libre, y digamos que ese canal ahora su función es que cuando haya un incremento en esa presa, pues entonces por ahí se puede desfogar para evitar inundaciones de la ciudad, lo cual implica que entonces el río literalmente desapareció de la ciudad, y con ello pues se lleva mucho el funcionamiento hidrológico de la misma. Entonces pueden apreciar en esa foto también que pues hay una gran cantidad de asfalto, de calles asfaltadas, típico de un entorno urbano. Y entonces esto es lo que les decía, hay mayor cantidad de gente viviendo en un área, pero hay poca recarga porque ya todo se asfaltó. Entonces, en la ciudad de Hermosillo, la provisión de agua, básicamente el 73% viene de los acuíferos subterráneos, pero ya son acuíferos sobreexplotados. Está esta presa Belardo Rodríguez, que es la que les mostraba en la foto, pero se considera una, digamos, una fuente de provisión inestable porque en función de la cantidad de lluvias es que puede tener o no disponibilidad. Algunas veces está más seca que otras. Y por ejemplo, este año que casi no llovió, pues entonces no hubo una recarga de esa presa. Así que el otro 25 al 30% del consumo de agua para la ciudad depende de agua que se importa desde la cuenca del río Yaqui, que esto es al sur del estado de Sonora, y pues entonces eso puede generar pues también problemas. Uno, primero, lo que implica traerse agua importada desde otras zonas es la infraestructura y la inversión que se requiere para hacer eso. Y por otro lado, pues que se le está quitando recursos de agua, pues a los habitantes de esa zona del río Yaqui, ¿no? El problema del agua en la ciudad ha pasado por que hace unos años era tal la escasez que se hizo tandeo de agua, es decir, había agua de manera intermitente, se cortaba y en ciertas horas se colocaba, ¿no? Y esta fue la forma en la que se lidió con ese problema de escasez. En este momento, el esquema es este que les presento, pero eso no implica que, pues si la ciudad sigue creciendo como se prevé, pues entonces va a haber mayor consumo de agua, y que se piensa que esta escasez de agua es lo que puede limitar el crecimiento en el futuro de Hermosillo. Bueno,
Si por si esto no fuera poco, pues estamos además en un entorno de riesgos asociados al cambio climático. Y en estos riesgos que ya están detectados para esta zona del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, se ha visto o se espera que haya más bien un incremento en la temperatura, lo cual va a redundar en incremento en olas de calor. Va a haber una disminución de la precipitación, es decir, se va a volver un entorno más seco, pero lo que va a suceder es que va a haber un incremento de los eventos de lluvia intensos, es decir, esto que les decía del asociado al NAM, pocos eventos muy torrenciales, digamos que se va a concentrar todavía más. Entonces, pues lo que se han hecho son mapas de vulnerabilidad de la ciudad. Aquí les muestro el mapa de vulnerabilidad a las inundaciones y pueden ver, por ejemplo, que toda la zona cercana a la presa tiene un riesgo muy alto de tener vulnerabilidad a inundaciones, pero prácticamente en varias partes de la ciudad el riesgo es de muy alto a medio alto. Entonces, se prevé que con estos eventos más intensos de lluvia, pues la ciudad va a sufrir de todas estas situaciones y además, como les decía, pues es un agua que no se aprovecha porque no se infiltra, ¿no? Entonces, si es una zona árida con escasez de agua, pues lo deseable sería, en lugar de tener esta infraestructura gris que me va a desalojar el agua y se va a acabar evaporando, pues sería mejor aprovechar y tratarla de infiltrar. Entonces, esa digamos que ha sido la visión del Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo y pues básicamente lo que ha hecho el INPLAN es, ha tenido un fuerte trabajo, ha empezado por diseñar el primer manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para municipios mexicanos. Este documento lo pueden encontrar en línea en la página del INPLAN de Hermosillo. De la mano de eso también diseñó una paleta vegetal, porque si se va a construir infraestructura verde y se le va a poner una vegetación encima, lo deseable sería una vegetación que esté adaptada a las condiciones naturales de la ciudad, condiciones áridas, y no traer estos como árboles o esta vegetación que es muy exuberante, que se ve muy bonita, pero que tiene una alta demanda de agua y que por otro lado en el verano sufre porque no está adaptada a estas condiciones de 40 grados de temperatura o más. Entonces, en combinación con todo esto, pues el siguiente paso es, o lo que han ellos previsto es crear un cinturón verde para la ciudad y pues este es el trabajo en el que los hemos apoyado. Pueden encontrarse esta publicación, también está en línea, es una publicación abierta y este es el estudio de caso que les voy a presentar. Entonces, ¿por qué se prevé un cinturón verde para la ciudad? ¿Qué está pensando el INPLAN con este cinturón verde? Pues uno, limitar el crecimiento urbano. Que como ya vimos, o sea, la tendencia es que siga creciendo, pero en lugar de hacer un crecimiento desordenado y que simplemente la mancha urbana se siga expandiendo, pues con un cinturón verde se tiende a limitar ese crecimiento y hacer un mejor ordenamiento del territorio que se tiene. Por otro lado, incrementar el área verde. Hermosillo tiene una muy baja área verde per cápita y entonces un cinturón verde permitiría incrementar esta línea. También permitiría proveer de espacios recreativos para toda la población porque no importa el lugar de la ciudad en donde vivas, muy a la mano tendrías un espacio con vegetación. Y además no solamente es de proveer de servicios recreativos, sino que también se estarían dando otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo esto que les vengo hablando del manejo de agua de lluvia, reducir las islas de calor, porque en una zona donde hay vegetación, la temperatura tiende a disminuir porque simplemente pues la vegetación tiende a contribuir al frescor con un incremento de la evapotranspiración. También se provee de un hábitat para la biota, se reduce la contaminación, entonces por todos lados un cinturón verde es una apuesta ganadora para la ciudad. Para hacer esto, pues entonces nosotros contribuimos o colaboramos con el INPLAN y lo que hicimos fue evaluar por toda la ciudad los diferentes tipos de suelo. Lo que estábamos buscando es
suelos que tuviesen una buena capacidad de infiltración, y esto lo hacíamos a través de la evaluación de las propiedades físicas del suelo, textura, pH, porosidad, densidad aparente, etcétera, porque lo que queremos es encontrar aquellos suelos que tengan una buena conductividad hidráulica que permita infiltrar el agua de manera superficial para poder soportar a esta cubierta vegetal que se pretende poner en ese cinturón verde, ¿no? También lo que se encontró era lo que les decía, básicamente en todos estos sitios pues se encontraron suelos con un bajo contenido de materia orgánica, con muchas mezclas de materiales diferentes, materiales de residuos de construcción, de ladrillos, etcétera, altamente compactados, y entonces se hizo como parte de estos estudios, se tomó una tomografía 2D, porque cuando se localizaron suelos, esta imagen que les muestro está hacia el noroeste de la ciudad. Eh, Se encontraron ahí suelos idóneos con esta buena infiltración, pero que además aparte de esa buena infiltración, digamos que tenían algún grado de compactación. Entonces, como para saber de qué era nuestro problema de compactación, se tomó esta tomografía 2D, que es esta imagen que les muestro aquí, en la parte inferior derecha, y entonces ahí lo que se puede ver es que efectivamente toda la zona verde y digamos la zona azul son sitios donde la infiltración puede proceder de manera muy fácil. Los sitios rojos y morados es donde está altamente compactado. Entonces, esto lo que implica es que tenemos que hacer un gran trabajo a nivel de superficie, con los suelos a nivel de superficie para poder mejorar esa compactación, para poder mejorar ese contenido de materia orgánica y que la infraestructura verde que se vaya a instalar ahí pues funcione adecuadamente. Entonces, pues digamos que ese fue parte del trabajo. Además, lo otro que había que verificar era que pues la zona en donde se va a hacer esta propuesta, pues digamos, el terreno esté libre, que le pertenezca de alguna manera al gobierno para que se pueda hacer toda esta instalación sin mayor problema. Entonces, visto de esa manera, pueden ver aquí en la imagen de la derecha, este cuadrito, este polígono rojo, es el sitio en donde estos suelos son idóneos para hacer una instalación de infraestructura verde para el manejo de agua de lluvia. Parece un polígono pequeñito, pero pues es ahí donde se trabajó. Los puntos verdes en la imagen de la izquierda, pues son parte de estos sitios, de estos 43 sitios que se fueron analizando, y este punto que tiene esa estrellita azul fue un sitio súper idóneo que habíamos identificado, pero que a la vuelta de 1 año y medio, pues ya lo habían cerrado para poder poner ahí un fraccionamiento, ¿no? Entonces, un poco es esta historia que les contaba de que este crecimiento, pues lo que implica es que son en estos suelos que tienen una vocación muy natural para hacer recarga, pues se sellan y se vuelven sitios residenciales, ¿no? Entonces, hay que ir como luchando con esa parte de en estos sitios, pues mejor dedicarlos a la recarga y mandar estas zonas residenciales a suelos que tengan una vocación no natural para esta recarga. Entonces, eso es lo que forma parte de esta lucha diaria que tiene que enfrentar el INPLAN, de espacios idóneos que de repente pues ya están, pues ya están dados para zonas residenciales, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la línea de trabajo? Pues primero fue integrar un equipo. El equipo obviamente tiene gente del Instituto Municipal de Planeación, gente de la Universidad de Arizona y nosotros como parte de la UNAM que fuimos también colaboradores. Se hizo una propuesta de diseño de este parque de retención de agua de lluvia. El diseño fue realizado por estudiantes de arquitectura del paisaje de la Universidad de Arizona. La fase experimental, que fue esta el reacondicionamiento de los suelos con el biochar, nos correspondió a la UNAM, y entonces pues nuestra intención fue buscar cuáles eran las proporciones ideales de biochar para poder mejorar todos estos suelos. Al final se integró el proyecto, se comunicaron los resultados siempre al INPLAN y con base en eso se llegó a un diseño final.
Entonces, aquí les muestro ya, digamos que voy a terminar, les muestro los resultados de los experimentos que tuvimos para mejorar o reacondicionar estos suelos, ¿no? Entonces hicimos un experimento de mezclas en donde tuvimos dos biomateriales, un biocarbón producido a partir de los residuos de poda de nogal de aquí de la costa de Hermosillo, y esto también como nos permite integrar esta economía circular al aprovechar residuos propios de la zona y revalorizarlos en esta producción de este material. También tenemos un segundo material que es el bone char, es también material pirolizado, pero esto es hueso. Tenemos aquí una zona ganadera fuerte, entonces tenemos esta disponibilidad de material también. Y lo mezclamos con el suelo natural del sitio de estudio y entonces hicimos varias mezclas que son las que se muestran en esta parte inferior izquierda, 12 mezclas en donde fuimos poniendo diferentes proporciones de biochar, de bonchar y de suelo. Este fue un experimento de mezclas que hicimos con ayuda del software JMP y luego a cada una de estas mezclas les fuimos midiendo la capacidad de retención de agua, que es este water holding capacity, que es lo que vemos graficado en esta figura de en medio. Entonces, en la parte del eje de las X pueden ver las diferentes mezclas de la 1 a la 12 y el suelo testigo para ver cómo se comporta ese suelo. Entonces, básicamente pueden ver en la gráfica que el suelo solito, así sin agregarle nada, el suelo natural del sitio tiene una capacidad de retener agua muy, muy baja. Es de hecho el que tiene la capacidad más baja. Mientras que las diferentes mezclas van mejorando, algunas tienen mejor desempeño que otras. Y entonces de esas 12 mezclas, lo que hicimos, les dije que utilizamos un modelo de mezclas en JMP, lo metimos a esta gráfica y en este triángulo lo que podemos ver es la cantidad de bonchar, que es esta parte del eje de aquí abajo, y la cantidad de biochar, que es el eje que tenemos en la izquierda, que maximiza estas condiciones de retención de humedad, que es lo que estamos buscando para esta zona. Entonces, eso nos marca un triángulo muy pequeñito, es decir, una proporción de mezclas muy específica en la que nos podemos mover. Entonces, sobre este refinamiento, hicimos una segunda corrida generando un nuevo grupo de mezclas. De nuevo corrimos 12 y si se pueden dar cuenta, en estas corridas hay algunas repeticiones, ¿no? Es parte del experimento que corrimos. Y entonces volvimos a medir la capacidad de retención de agua, pero ahora como ya tenemos muy refinado, ya nos estamos moviendo en un espacio muy pequeñito de obtener la mezcla idónea, pues también medimos otras cosas como la conductividad térmica, digamos, la capacidad de lixiviar nitrógeno y fósforo, porque si estamos metiendo biochar, este puede ser a lo mejor uno de los problemas que puede haber una lixiviación de nitrógeno. Entonces, nos aseguramos de que mantener esa lixiviación de nitrógeno y fósforo dentro de la norma. Entonces, digamos, esa fue una restricción que pusimos en el experimento y simplemente medimos cómo era esa capacidad de lixiviación para asegurarnos de que siempre esto estuviera dentro de la norma. Y finalmente corrimos una curva de retención de humedad para cada una, para digamos, las mezclas que resultaron más idóneas. Entonces, como pueden ver aquí, la mezcla número 2 es la que de las que está teniendo un mejor comportamiento, esta que tiene el triangulito amarillo. La mezcla número 1, al final no terminamos considerándola, porque esta mezcla, digamos, de repente es inestable, o sea, no se comporta del todo de manera congruente durante todo el experimento. Además de que en la parte del espacio poroso, que es la gráfica que tenemos en la parte inferior izquierda, es la que tiene menor espacio poroso y entonces eso nos habla de que en algún momento va a empezar a tener problemas para mover el agua, ¿no? Esta capacidad para mover el agua. Entonces, por eso esa mezcla 1 la terminamos desechando, pero nuestra mezcla 2, digamos que tiene un comportamiento bastante adecuado. Y entonces al final
terminamos corriendo esta curva de retención de humedad para las 3 mezclas que encontramos que en conjunto de todas las variables que medimos tenían el mejor desempeño. Y de todas ellas, lo que se muestra aquí es que la mezcla número 2 es la que tiene una mayor capacidad de retener agua. Y eso era lo que estábamos buscando, porque a mayor capacidad de retener agua, pues va a haber la cubierta vegetal va a tener agua disponible por más tiempo y también va a haber una oportunidad de que haya una mayor infiltración más profunda, ¿no? Entonces, después de todo este experimento, parece ser que un 5% de biochar, un 7% de bonchar con un 88% de suelo, digamos, es la mezcla idónea como un sustrato para esta infraestructura verde. Entonces, aquí ya nada más les muestro como un resumen de cuál es toda la metodología que estamos proponiendo para reacondicionar estos suelos para Hermosillo. Esto incluye análisis de suelo en campo y a partir de ahí decidir si, con base en estas propiedades, decidir si estos suelos necesitan reacondicionarse y si necesitan reacondicionarse, pues entonces, ¿cuáles serían como las mezclas ideales, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, pues con esto es la parte de los suelos. El resto del trabajo que les decía, los chicos de arquitectura de la Universidad de Arizona hicieron 4 propuestas de diseño. Pues estas son las propuestas que ellos hicieron. Propuestas súper interesantes, todas incluyen, por ejemplo, canchas, porque son espacios donde se planea que sean espacios recreativos para las familias, ¿no? Y entonces, a partir de estos 4 diseños, se le mostraron al INPLAN. El INPLAN decidió que le gustaban características de uno, del otro, y entonces se hizo la integración de las mejores características de esos 4 diseños en uno solo. Estas partes azules que se miran en esta imagen de la izquierda son los escurrimientos naturales del sitio. Y se trataron de respetar, de hecho no se trataron, se respetaron en el diseño para asegurarse que es a través de estos escurrimientos naturales donde se va a alimentar estos sitios de infraestructura verde. Y ya finalmente en esta imagen de la derecha, lo que les muestro es todos las áreas de diseño que se consideraron para que la gente pueda disfrutar de un entorno agradable al interior de un cinturón verde. Entonces, creo que con esto termino y pues este es el estudio de caso que les quería mostrar. No sé si haya dudas, preguntas, comentarios. Agradecemos a la doctora Blanca González Méndez del Instituto de Geología su brillante participación del día de hoy. A nuestra amable audiencia quedan abiertos los chats tanto en Zoom como en Facebook Live. Blanca, ¿podría dejar de compartir pantalla? Muchas gracias. Sí. Mientras hablabas, llegaron algunas preguntas. ¿Cómo se produce el biochar y con qué tipo de energía lo producen? Si se produce aquí en México o no. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros producimos ese mismo biochar. Hay una iniciativa internacional que se llama la democratización del biochar. Y ellos desarrollaron un horno que le llaman el Contiki. Y este horno, tú te comunicas con ellos y ellos te pueden dar los planos para la construcción del horno. Nosotros lo hicimos de esa manera, tenemos nuestro Contiki y pues básicamente lo producimos. Nos vamos a recuperar los residuos de poda aquí a la costa de Hermosillo y hay un protocolo para hacer esta quema. Y ese mismo protocolo te lo comparten los de esta iniciativa del Contiki y sí requiere algún nivel de estar practicando para poder hacer una quema adecuada y poder obtener un producto pues lo más natural posible, ¿no? Mencionaste que el INPLAN ha dado luz verde para el proyecto. ¿Tienen fecha de inicio? Sí, aquí el INPLAN básicamente lo que estuvimos involucrados en todo este proceso de planeación.
Aquí hasta donde entiendo, depende ya de los recursos para poder implementar este parque y ahí sí no tengo claro cómo va esa parte porque, bueno, no hemos preguntado al respecto, pero hasta donde entiendo depende solo eso, de la obtención de recursos para empezar el trabajo. Y otra pregunta, preguntan si hay algunas, si existe en México una ciudad parecida a lo que ustedes intentan hacer. No tenemos datos de ciudades en México con cinturones verdes. De hecho, hay muy pocos datos de cinturones verdes en ciudades de América Latina, pero para México no tengo conocimiento. Entonces, Hermosillo ha sido pionera en esta parte de la infraestructura verde, ha sido pionera en crear su propia paleta vegetal y me parece que también está siendo pionera en esta visión de crear un cinturón verde con estas características. Sí, a mí me llama poderosamente la atención. Hace cuestión de 3 semanas, el gobernador del estado de Sonora hizo algunos anuncios respecto a la creación de cinturones de producción de energía eólica y solar en el estado, lo cual siempre se alaba y son bienvenidos. Recuerdo con mucho cariño un comentario que hizo en alguna ocasión, me lo hizo nuestro ilustre colegiado, que en paz descanse, el doctor Jesús Comate Rodríguez, que él decía que cuando se acabaron los árboles en las ciudades comenzaron a utilizarse aires acondicionados. Entonces, va muy de la mano lo que están ustedes haciendo, pero además lo de la captación de agua está tremendo, porque sí, la visión, el mapa de calor y de temperaturas para la zona norte y noreste y noroeste del país es dramática. No voy a decirlo menos, es dramática, ¿no? Sí. Y se espera que empeore. Eso es como, además, lo otro, ¿no? Que decíamos, bajo un contexto de cambio climático se espera que se vuelva peor. Entonces hay que empezar a tomar este nivel de adaptaciones, ¿no? Y además, algo que me parece a mí sensacional es que la flora y la vegetación sea autóctona, no sea importada, porque hay ejemplos, nada más por cuestiones de diseño y que se vea bonito, de especies que las trajeron del extranjero y resultaron invasivas para las autóctonas inclusive, ¿no? Entonces, y crearon problemas como la Comisión Federal de Electricidad, que tiene que podar árboles porque se comen los cables de alta tensión, por así decirlo, ¿no? Sí, muy cierto. Preguntan que qué población tiene Hermosillo. Estamos llegando casi al 1,000,000 de personas. Muy parecido a que en Culiacán también estamos sobre el 1,000,000. Sí, sí. Sí, bueno, parte de lo que comentaste en tu exposición, ya lo respondiste a una pregunta que llegó en el sentido de que cuáles serían los retos principales de la infraestructura verde al implementarla en ciudades donde no hay espacio para ello, ¿no? Pero el espacio, bueno, por algo se debe de empezar para demostrar que funciona, y eso deberá de seguir de ejemplo para las siguientes generaciones, aunque Claro. no lo vea uno. Mira, la semana pasada estuve en el Congreso Nacional de Suelos y presentaban el caso de infraestructura verde para la Ciudad de México. Y uno pensaría, bueno, Ciudad de México no tiene espacios, está ya súper saturada, pero aún así hay zonas que se pueden intervenir, algún parque que esté abandonado, algún parque que a lo mejor esté por ahí o un sitio, un terreno que pueda convertirse en un parque, son zonas en donde se puede intervenir y colocar este tipo de infraestructura. Inclusive edificaciones que están deshabitadas y están a punto de caer. Por aquí nos llega una pregunta en Zoom. Perdón, la voy a abrir. ¿Tienen algún periodo de vida efectivo el 5% de biochar y el 7% de bonechar en los suelos? ¿Se ocuparía un retratamiento en algún periodo?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Justamente, sí, hay un proceso que le llaman el envejecimiento del biochar y esto de lo que se trata es de irlo monitoreando, ¿no? Entonces, un poco la apuesta de este trabajo es que cuando se llegue a implementar este parque con el sistema de manejo de agua de lluvia, en el diseño per se colocaron sitios de monitoreo para que nos permita ir tomando muestras a lo largo del tiempo e ir viendo el funcionamiento y evaluar en qué momento necesitamos hacer pues una reaplicación o una reformulación. Gracias, Blanca. Gracias a Carlos, que nos está siguiendo en Zoom. Este, ¿Hay algo más que quisieras agregar? Que no nos han llegado ya más preguntas. Pues muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo espero que este tipo de iniciativas inspire pues a todos los que nos están viendo para, pues para empezar a trabajar en este tipo de aplicaciones que son súper necesarias para los entornos urbanos, para mejorar estos entornos urbanos en los que vivimos. Eh, Gracias a la doctora Blanca González Méndez del Instituto de Geología. Nos hiciste el favor de colocarnos tu correo por si alguien se quería comunicar contigo. Pero me voy a permitir antes de pedirte que por favor lo vuelvas a poner brevemente. Un mensaje de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico, agradece la valiosa participación de la doctora Blanca González Méndez del Instituto de Geología en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Debo decir que desde la coordinación han estado muy al pendientes del desarrollo de este programa Ciencia en Directo de manera presencial y de manera a distancia, y que debo hacer mención necesariamente del licenciado Felipe Martínez Pacheco y de su asistente, la licenciada Diana Salgado, que en todo momento nos han apoyado desde CEU para poder llevar a cabo este programa. Sin la ayuda de ellos sería virtualmente imposible o presencialmente imposible, como se quiera ver, ¿no? Quiero hacer mención también que Blanca ya estuvo en una ocasión pasada con nosotros hace algún tiempo. En ese momento yo le dije a ella, hice el compromiso público de que pudiera venir al Estado. Por sus compromisos con la UNAM y con el CONACYT no le ha sido posible estar con nosotros este año, pero Blanca tiene las puertas abiertas de esa institución. Para nosotros es un gusto ver lo que estás haciendo, y no es fácil, no es un trabajo que te ha llevado algunos cuantos años tocar puertas. Me imagino lo que has tenido que batallar tú y tu equipo para poder tener una oportunidad de probar que sí se puede. Y en lo personal, con lo poco, mucho que pueda valer, yo te lo reconozco y te lo admiro. Muchísimas gracias. Gracias. Y a toda nuestra amable audiencia que nos siguió el día de hoy, pues no nos queda más que darle las gracias y comentarles que a partir de tal vez el próximo lunes, esta conferencia de la doctora Blanca González Méndez estará disponible ya en nuestros canales de YouTube, donde yo les invitaría a que revisaran que también hay otros títulos que podrían ser de su interés, y si no es así, pasen la voz. Esta es una biblioteca que está quedando, y de alguna manera el programa continuará de manera virtual y manera presencial por la misma razón, ¿no? Es una biblioteca de consulta también, y esperamos que sea de utilidad para quien realmente le sirva. Blanca, no me queda más que despedirnos y que estés muy bien. Muchas gracias. Muy bonito día. Hasta la vista. Bye.